la doctora Lara Vivero, que es odontopediatra y vocal de la Comisión Científica del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes, Inmaculada. Te presento a Maricruz, que está en la emisora de Barcelona y que está deseando preguntarte cosas. Encantada, sí, con la doctora hemos tenido oportunidad de charlar un ratito por teléfono, por aquello de ponernos al día, y antes que hablabas tú de mitos, precisamente por romper algunos, y este precisamente es uno de ellos, ¿no? Doctora, cuando las familias solemos decir aquello de, bueno, pero son los dientes de leche, aunque lo hagamos mal ahora no pasa nada porque hay recambio. Bueno, pues eso es algo que escuchamos mucho en las consultas. Por fortuna, siento que cada vez lo estamos escuchando menos porque esos padres cada vez están más informados. Pero, aunque es cierto que se vayan a caer, la última muela, por ejemplo, muchos niños no la cambian hasta los 13, incluso 14 años. Y hay veces que no la van a cambiar, por ejemplo, porque el diente permanente pues no se haya formado, por el motivo que sea. Entonces tenemos que intentar mantenerla todavía más tiempo. Además de eso, durante esos años de vida útil del diente está ejerciendo una serie de funciones, y no solo la masticación, sino también la estética, que en los niños también es importante, la fonética en niños más pequeñitos, cuando tienen que adquirir ciertos fonemas que requieren de los dientes para pronunciarlos, o el mantenimiento del espacio para que los dientes permanentes erupcionen en su sitio correcto. Pero ¿ya hay niños, doctora, con problemas en la boca como la caries, por ejemplo, con 2 o 3 añitos? Y con menos. ¿Y con menos? Sí, desde el momento en el que hay dientes puede haber caries. Nosotros vemos, por ejemplo, incluso bebés que tenemos que tener otro tipo de manejo. Hay muchas veces que tenemos que tratarlos en quirófano porque no es posible tratarlos en una consulta y necesitamos el apoyo de un anestesista pediátrico, pero sí es posible tener caries desde que erupciona el primer diente. ¿Maricruz? Uy, Maricruz se nos ha ido. Bueno, sigo yo hablando con la doctora mientras recuperamos la línea de Barcelona. ¿Esto tiene algo que ver con el azúcar que consumen? Totalmente. Que haya... La caries al final es una enfermedad multifactorial. Depende de muchísimos factores, pero uno de ellos, que es de los más importantes, es el azúcar. Si no consumimos azúcares, las bacterias que causan la caries no tienen un sustrato que convertir en ácidos, que es lo que al final degrada el tejido del diente. Ya. Y empezar a limpiar ese primer dientecito que le sale a los bebés, o simplemente las encías, cuando no existe ni un solo diente, ¿en qué ayuda? ¿Qué previene? Las recomendaciones actuales son empezar a cepillar cuando erupcione el primer diente, cuando empiece a salir el primer piquito, con un cepillo con cerdas de nylon, no de silicona, y con pasta de dientes fluorada, que tenga por lo menos 1000 partes por millón de concentración de flúor. Esa es la adecuada, ¿no? Sí. La doctora Lara Vivero es odontopediatra, es decir, es una dentista especializada en el cuidado de la salud oral de niños y adolescentes desde el nacimiento hasta la adolescencia. Pero yo tengo la sensación, doctora, de que ves a más niños a partir, a lo mejor igual es una sensación mía, a partir de 7 u 8 años, más que a los más pequeñitos, ¿o no? No lo sé. La verdad es que la tendencia en los últimos años está cambiando y cada vez vienen más pequeñitos. Uh-huh. Y cada vez tratamos más bebés, sobre todo para revisiones, porque son familias que se han informado y saben cuándo tienen que hacer la primera revisión. ¿Cuándo habría que visitar por primera vez al dentista? Pues lo recomendable sería o al cumplir el primer año o al erupcionar el primer diente de leche, lo primero que ocurra. Lo primero que ocurra. Nos está escuchando ya Maricruz, que habíamos perdido la línea de Barcelona. Compañera, si es que te tienes que venir un día aquí con nosotros. Es verdad. O nosotros ir todos para Barcelona. Un día nos tenemos que reunir. Oye, iba a decirte, ¿y por qué escoger? Un día en Barcelona, otro día en Madrid. Oye, ¿no? Una semana en cada sitio. No me des ideas. Los jefes, si nos están escuchando, en Radio 4 y en Radio 5. Por favor, sí. Que nos posibiliten eso, y además teniendo a todos los invitados en el mismo estudio. Ya sabemos también que
que es una gran ventaja que tenemos en Radio Nacional de España, Inma, sí. Y es que podemos tener invitados en cualquier provincia de nuestro país, porque tenemos eso, ¿no? Ese canal neurálgico que llega a todas partes y por lo tanto tenemos emisoras en cualquier rinconcito, incluso, por supuesto, fuera de España. Es verdad. Pero bueno, de vez en cuando verte las caras y poderte mirar a los ojos, pues está muy bien también. Claro que en sí. este caso los dientes, vernos la sonrisa. En este caso los dientes. Estaba yo preguntándole, mientras recuperábamos la línea, le estaba preguntando a la doctora cuándo habría que visitar por primera vez al dentista. Entonces, porque me dice que no solo niños a partir de 7 u 8 años, claro. También pequeñitos. Claro. O sea que decía que están cambiando, ¿no?, un poquito la concienciación de las familias, pero imagino que esto cuesta muchísimo y además, yo no sé, y es una cosa que seguramente las familias que nos estén oyendo y nuestros oyentes en general también participarán o conectarán con esto, y es que a menudo el dentista, ir a la consulta del dentista, ¿no?, es de esos lugares a los que a todos nos provoca como mínimo tensión. Hay quien va muy tranquilo, pero seguramente nos lo confirmará ahora la doctora Lara Vivero, que mucha gente llega con tensión, ¿eh? Nos ponemos tensos, un poco angustiosos. Claro, a lo mejor esos nervios también los transmitimos a nuestros hijos a la hora de hacer esa primera consulta. No sé si a veces por desconocimiento, a veces por temor también vamos retrasando esa visita al dentista. ¿Cómo podemos preparar a nuestros niños y niñas para que vayan con tranquilidad a la consulta? Bueno, pues nosotros en consulta vemos situaciones de todo tipo. Vemos desde niños que vienen súper tranquilos hasta niños que vienen muy nerviosos. Por lo general, nosotros como padres lo que tenemos que hacer para preparar la consulta del dentista es no prepararla. Muchas veces vienen niños que no han tenido absolutamente ningún contacto con la odontología, no saben lo que se van a esperar y sí es cierto que pueden tener un cierto miedo a lo desconocido, ¿no? Pero normalmente no han tenido experiencias negativas ni relacionan el dentista con el dolor. El problema es cuando los padres, con la mejor intención del mundo, ya los traen diciéndole, tranquilo, que no va a pasar nada, tranquilo, que no te va a doler. Ya. Y claro, yo lo que les digo es, tú le dices eso cuando lo llevas al parque. Imagínate que a ti te llama tu jefe y te dice, ven que quiero hablar contigo, pero tranquilo, que no pasa nada. Y dices, uy, claro. Ya empiezas a sudar. Ese tranquilo que no pasa nada, ¿no? Ya inquieta un poco. Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues ya vemos que hay que intentar realmente mantener nosotros también la calma, es decir, saber transmitir también esa serenidad, igual que vamos al pediatra, por supuesto vamos al odontopediatra. También es cierto que eso ayuda también a que quizás los niños colaboren entonces más, porque a veces trabajar con niños, no sé si con los más pequeños, los adolescentes entiendo que lo comprenden mucho más, pero a veces con niños debe ser difícil, porque Inma, tengo que confesarte que alguna vez he hablado con algún dentista, algún odontopediatra, y me decía, es que no te crees que es la primera ni la segunda vez que me muerde un niño. que cierra la boca revisando los dientes. ¿En serio? Sí, no sé si a la doctora Vivero le ha pasado. Sí, un par de veces. Sí. Son gajes del oficio. Al final tenemos nuestras técnicas para evitar que nos muerda. Yeah. Normalmente, para ser odontopediatra, un dentista suele pasar por una formación posgraduada y allí, pues, entre otras cosas, como los tratamientos de los dientes de leche, que en muchos casos van a ser diferentes, o las patologías que también son distintas de los dientes permanentes, una de las cosas que aprendemos es el manejo del paciente pediátrico. Al final estamos haciendo tratamientos invasivos, Claro, en niños. Y necesitamos su colaboración y además nos acercamos mucho a ellos, invadimos mucho el espacio personal y eso es algo que para muchos niños, sobre todo los más pequeñitos, puede ser incómodo. es importante que recordemos eso, que los niños no son adultos en pequeño y que por lo tanto los especialistas que hay en el ámbito sanitario también deben tener una formación específica, que el pediatra no se ocupa de temas menores, ¿no? Se ocupa de otro perfil de paciente y lo mismo ocurre también con los dentistas. Yo tengo también otra curiosidad para la doctora Vivero, porque muchas veces oigo a las familias con bebés muy pequeñitos preocuparse por ese momento en el que saldrá ese primer diente, ¿no? Eso angustia un poquito y siempre están las típicas comparaciones en el terreno de la educación y de la crianza, siempre comparamos, ¿no? Al niño del vecino le salieron a los 7 meses, al de mi amiga a los 10, el mío tiene 1 año y todavía no le ha asomado ese primer, creo que es el incisivo, lo primero que asoma normalmente. Sí, el incisivo, ¿verdad? Central inferior. ¿Se deben preocupar si el niño aquello estamos celebrando el primer cumpleaños y no ha salido ese primer diente? La edad de erupción del primer diente es muy variable de unos niños a otros. La media suele estar entre los 6-7 meses,
pero tenemos una horquilla muy amplia desde los 4 meses hasta incluso los 18 meses. Incluso hay niños que pueden nacer ya con algún diente o algún diente que erupcione la primera semana de vida. Entonces es algo muy variable y yo a las familias les recomendaría tranquilidad y ante la duda que acudan a la consulta de un odontopediatra. Oye, ese primer diente que tú decías ahora que erupciona a los poquitos días de vida, ¿es un diente que ya conserva? Es decir, ¿es un diente de leche que les durará mucho tiempo? O ahora me van a perdonar, pero ya que estamos en familia, esto no es como cuando le sale esa pelosilla en el pelo a los niños y de repente, ¿no? Ya sabes, dices, esto no va a durar, se le va a cambiar. En ese caso, ese primer dientecito de los primeros días, ¿lo conservan? Si sale en los primeros días, va a ser un diente de la serie normal. O sea, va a ser un diente de leche, pero va a ser de su juego de dientes de leche definitivo. Lo que pasa es que hay muchas veces que cuando erupciona no tiene la raíz formada, entonces se mueve mucho y hay que quitarlo por riesgo de aspiración. Pero eso suele ser algo que ya manejan desde las unidades de neonatos. Vamos ahora, Inma, si te parece, yo quería empezar con la doctora Lara Vivero, que es odontopediatra, que es vocal de la Comisión Científica del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid. Comenzar primero dando esa primera visión de la importancia que tiene, que hagamos esa primera visita, que cuidemos de esos primeros dientes de leche que salen, pero ahora quizás podríamos aprovechar que está también en el estudio para preguntarles esas primeras dudas que tienen que ver precisamente con esto que queremos que hagan nuestros oyentes, que es el cuidado, la atención a esos dientes, ¿no? ¿Cómo hay que cepillarse de verdad? Bien, porque es verdad que hay personas, y seguramente la doctora se lo encuentra también en la consulta, pero incluso en adultos, ¿no? Que tú dices, pero ¿cómo puede ser que me digan que tengo los dientes sucios si yo hago aquello de los 2 minutos de reloj, de lavarme los dientes, cepilármelos bien, lo hago cada vez que como cualquier cosa, a lo mejor son 4 veces al día, y en cambio me dicen que no los tengo del todo limpios? En el caso de los niños, ¿cómo les podemos enseñar a cepillarse bien los dientes? Porque creo que la mayoría de padres quizás no lo solemos hacer bien, nos solemos poner frente a ellos, se lo cepillamos nosotros y quizás habría que hacerlo precisamente por detrás, que ellos pudieran mirarse al espejo. Bien, pues para empezar depende de la edad. Normalmente con niños muy pequeñitos, hasta los 2-3 años lo vamos a hacer siempre nosotros. Y mis recomendaciones son siempre la cabeza del bebé que esté apoyada en algo, bien sea en una silla, en una pared, incluso con el bebé tumbado o con él sentado en nuestro regazo, con su cabeza contra nuestro pecho. ¿Sí? Porque si nosotros nos ponemos de frente al niño y el niño no tiene la cabeza apoyada en nada, nosotros vamos a ir hacia adelante con el cepillo y el niño va a ir hacia atrás con la cabeza. Y al final no vamos a conseguir cepillar nada. Y otra cosa también muy importante es que cuando estamos cepillando, sobre todo la zona anterior, los incisivos, que levantemos bien el labio, porque los niños tienden a hacer fuerza con el labio, entonces esa mitad del diente que está más pegadita a la encía se queda sin lavar, porque está cubierta por el labio. Claro. Entonces ahí es donde más caries se producen, porque además es la zona donde más placa se suele quedar. Cuando son un poquito más mayores, yo recomiendo que, aunque el niño quiera empezar a cepillarse él, porque a partir de los 2 años es esa edad en la que empiezan como a querer hacerlo todos solos, pues que les permitan cepillarse un poquito ellos solos, pero después siempre tienen que repasar un adulto. Y este repaso lo vamos a hacer hasta que sean relativamente mayores, hasta incluso entre los 7 y los 9 años. El truco que yo suelo dar es que se fijen en su caligrafía, en su letra. Cuando empiezan a tener letra de niño un poquito más mayor, es cuando ya está preparado para cepillarse solo, porque antes, aunque le eche todas las ganas del mundo, no tiene la motricidad fina necesaria para cepillarse bien aunque quiera. Y también otra recomendación que suelo dar es en esos años en los que el niño primero se cepilla él y luego repasa al padre, recomiendo usar cepillos diferentes para las dos cosas, porque el cepillo que usa el niño para practicar lo va a destrozar. Y una vez que las cerdas están abiertas, eso ya no limpia. Claro. No, es evidente. Bueno, voy a recordar el teléfono, si os parece. Tenemos ya poquito tiempo, pero el 900-454-454 es el número gratuito de este programa al que pueden llamar para hacerle cualquier consulta a la doctora que está esta tarde con nosotros y que nos está explicando, pues yo creo que, Maricruz, cosas que muchos padres a lo mejor desconocen, ¿no? Es que son esos pequeños detalles que a veces te preguntas, ¿no? Cosas que o que das por hechas o que de repente te preguntas si, oye,
oye, esto yo le estoy poniendo todo el empeño, pero lo estoy haciendo bien. Ahora, por ejemplo, que la doctora decía lo de utilizar 2 cepillos de dientes distintos porque los niños van a destrozar el primero, quizás lo muerdan, ¿no? Tienen otro manejo. Yo estaba pensando, ¿merece la pena gastarse mucho dinero en un cepillo de dientes? Porque vas a comprar uno vas a comprar un cepillo y la gama que encuentras es enorme. Y dices, ¿cuánto me gasto? ¿2 euros? ¿Estaré comprando uno que luego las cerdas se me van a deshacer? ¿No será eficiente? ¿Merece la pena que me gaste 4, 5, 6 euros? Porque hay que recordar aquello de que cada 3 meses, si no voy mal encaminada, hay que cambiar el cepillo de dientes grandes y pequeños. Sí, entonces yo lo que suelo recomendar es que el cepillo tiene que tener el cabezal pequeñito, adecuado para la boca de la edad del niño. Sí. Las cerdas siempre de nylon, la silicona no está recomendada porque no limpia bien, y que sean suaves. Y el mango ya tiene que ser más grande porque al final quien lo va a usar de verdad va a ser un adulto. Y si hacemos lo de los 2 cepillos, yo suelo recomendar que el cepillo que usemos para que el niño juegue y vaya adquiriendo el hábito, sí, que tampoco nos gastemos demasiado dinero porque el que de verdad va a limpiar va a ser el segundo cepillo. ¿Y qué pasta dentífrica debemos usar? Que esto también es otra de esas grandes preguntas. Y la cantidad. Vemos en los anuncios que se echan en los cepillos una pasta de dientes, ¿no? que ocupa todo lo que son las cerdas del cepillo. Y hay otros que dicen, no, con ponerle el tamaño de un guisante es suficiente. ¿Dónde está el punto intermedio o la medida exacta? Vale, pues primero de concentración de flúor. ¿Sí? Lo que tenemos que mirar es que para niños hasta 6 años, 1000 partes por millón de flúor. Para niños a partir de 6 años, 1450, que es lo que tienen la mayoría de pastas de dientes para adultos. Otra cosa es que el niño ya haya ido por primera vez a un odontopediatra y por tema de riesgo de caries que pueda tener, se recomiende una concentración diferente. Por ejemplo, hay veces que niños menores de 6 años, pero que ya han tenido muchas caries en el pasado, se les recomiende que utilicen una pasta de dientes con una concentración de flúor mayor. No nos fijamos en la edad que pone en el tubo, sino en la concentración, que vienen los ingredientes de la letra pequeña. Uy, eso malo. Cuando viene la letra pequeña, malo. Sí, pero las marcas comerciales cada vez tienden más a ponerla en grande. Ah, fenomenal. Sí, porque los padres también la miran cada vez más. Y luego de cantidad, nunca ponemos el cepillo entero, ni siquiera para los adultos. ¿Sí? Sería demasiada pasta de dientes, haría demasiada espuma y sería incómodo y al final no vamos a obtener un mayor beneficio. Lo que hacemos cuando estamos con bebés que todavía no son capaces de escupir, manchamos un poquito el cepillo o incluso la cantidad como mucho de una lentejita. Vale. Ya cuando son un poquito más mayores pasamos a tamaño guisante y ya al final tamaño garbanzo. Bueno, nos está esperando ya. Os quiero presentar a María, que nos llama desde Gran Canaria y que te quiere hacer una pregunta, doctora. María, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntenos. Yo soy directora de un centro educativo aquí en las Islas Canarias, en Gran Canaria, en el interior, y llevamos muchos años trabajando con la higiene bucodental de nuestro alumnado. Yo quería preguntarle a la doctora si un método que utilizamos, que es utilizar el revelador de placa bacteriana puntualmente como ayudante al cepillado, es una buena idea. A nosotros nos está funcionando bien. Hola María, pues sí, muchas gracias por sacar este tema porque es una herramienta que nosotros también usamos mucho, incluso en consulta. Nos viene muy bien, sobre todo, para esos niños que ya son un poquito más mayores y que empiezan a cepillarse ellos, porque la placa bacteriana al principio, cuando tiene pocas horas, es blanca, entonces se confunde con el diente y ellos no se lo ven, entonces no son capaces de saber si se están cepillando bien. Entonces yo hay muchos padres a los que sí que les recomiendo que a lo mejor una vez a la semana se lo pongan después de que el niño se haya lavado los dientes para que el niño vea dónde tiene que reforzar esa higiene. Así que me parece que lo estáis haciendo fenomenal. Maricruz. Iba a decir sí. Oye, no me asustes, ¿eh? No, estaba escuchando atentamente porque digo, ¿ves? Siempre la participación de los oyentes es maravillosa porque a veces nos da ese otro punto de vista fruto de la experiencia, ¿no? De lo que en este caso, una directora de un centro educativo, pero los padres en casa, ¿no? Esa vivencia que tienes de verdad, ¿no? O sea, que merece la pena esta posibilidad que tú tienes, esta ventana del Cuídate en Radio 5, de poder abrirla a la participación
educación, porque nos ayuda a eso, a tener otra perspectiva de las cosas, que es importante. No sé si estaba pensando, por cierto, también que algunos profesores con los que he tenido la oportunidad de hablar, cuando sacas el tema del cepillado de dientes, aquello de la educación dental, bucodental, en los colegios me dicen, pero tú sabes el follón que se forma con los niños, con los cepillos andando de un lado para el otro, sobre todo cuando están en la etapa inicial y que se van compartiendo el cepillo, esto es como el chupete de uno a otro, o sea que a veces es complicado. Y tanto, doctora, te agradecemos mucho, doctora Lara Vivero, odontopediatra y vocal de la Comisión Científica del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.